Hidrostática. Es el estudio de los fluidos en estado de reposo, que pertenece al campo de la mecánica de fluidos, llamada también como la hidráulica. Es aquella que en el mismo fluido en reposo ejerce sobre su peso. Es decir, la hidrostática se especializa en el equilibrio de los fluidos. Los estados sólido, líquido y gaseoso se comportan bajo las mismas leyes, pero los fluidos también tienen capacidad especial de cambiar de forma, aumentando su volumen y no su masa. ¿Ya? La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura o profundidad. ¿Ya? Problema número 1. Si la altura del agua dentro de una bañera es 25 centímetros y el tapón de la misma tiene un radio de 2 centímetros, calcula la superficie del tapón, la presión que soporta el tapón, la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Nos dan de dato la densidad del agua. Entonces la solución sería: la altura es 25 centímetros. Primero lo tenemos que pasar al sistema internacional, que sería 0,25 metros. ¿Ya? Ahora el radio, que es 2 centímetros, también lo tenemos que pasar, y sería 0,02 metros. Ahora vamos a resolver la superficie del tapón. Como dicen la superficie, el tapón es un círculo, es como un círculo, entonces sería la circunferencia. La superficie de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Entonces acá reemplazamos pi por el radio es 0,02, lo reemplazamos al cuadrado. Esto sería 0,00125 metros cuadrados. Ya tenemos la superficie del tapón. Ahora vamos a resolver la presión que soporta el tapón. La presión que está acá sería: presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces sería 1000, que acá nos han dado el dato, 1000 por 9,8 por 0,25. Entonces la presión sería 2450 pascales, o también newton sobre metros cuadrados. Ya, ahora, como ya tenemos la presión, la superficie, acá ya nos ayuda la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. ¿Cuál sería? ¿Cómo hallamos esa fuerza? Entonces, para hallar tenemos que invertir esta fórmula. Si la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, sería la fuerza, pasa para el otro lado, entonces fuerza sería igual a la presión por la superficie. Entonces fuerza es igual a 2450 por 0,00125. Esto da como resultado 3,06 newtons. Ya, acá está el problema número 2 y el problema número 3. Calcule la diferencia de presión entre dos puntos de una piscina situados a 80 centímetros y 2 metros de la superficie respectivamente. Nos dan de dato la densidad del agua. Entonces, primero pasamos al sistema internacional el 80 centímetros y queda 0,8 metros. Ya, primero acá vemos la piscina y ahí están los puntos situados. Esta es la diferencia de presiones. Acá le vamos a poner presión 1 y presión 2 para que nos sea más práctico. Ya, ahora escribimos la fórmula de presión 1, sería la densidad por la gravedad por la altura. La altura número 1, porque la altura número 1 sería 0,8. Ya, entonces 1000 por 9,8 por 0,8, todo eso viene a ser 7840 pascales. Ya tenemos la presión 1. Ahora tenemos que calcular la presión 2 y luego la diferencia de presión sería restarlos. Ya, la presión 2 es lo mismo, y la densidad por la gravedad por la altura. 1000 por 9,8 por 2, porque 2 es acá. Esta es la presión 2 y también sería hacer la altura 2. Ya, esto viene a ser 11.760 pascales. Ahora diré 19.600 pascales. Ahora la diferencia de presiones sería presión 2 menos presión 1. Esto es igual a 19.600 pascales, que lo hemos sacado de acá porque este es el mayor, menos 7.840 pascales. Esto es igual a 11.760 pascales. Ya está el número 2. Ahora el número 3. A 150 metros de profundidad en el fondo del mar
se encuentra una baldosa prehispánica. Considerando que la baldosa tiene forma cuadrada y que mide 20 centímetros de lado, calcula la presión y la fuerza que ejerce el agua sobre la baldosa. Ya, nos dan de dato la densidad del agua. Acá está el mar, esta es la baldosa y ahí está el este. Y entonces, acá primero tenemos que pasar los 20 centímetros porque tiene que estar en metros para poder trabajar. Ya sería 0,2 metros. Ya, acá como vemos 0,2, entonces si nos dice que la baldosa es de forma cuadrada, como nos dicen así sería cada lado 0,2. Ya, entonces le ponemos A y B porque acá nos piden calcular la presión y la fuerza. Primero vamos a calcular la presión hidrostática. Ya, reemplazamos 1030 de acá por 9,8 por 150. Y esto viene a ser 1,51 por 10 a la sexta de pascales. Y ya tenemos la presión. Ahora nos falta hallar la fuerza, que sería la fuerza. Tenemos que reemplazar esto para hallar la fuerza. Entonces la fuerza sería la presión por la superficie. Ya la presión acá ya la hallamos por la superficie, que la superficie siempre es el doble, lado por lado. 0,2 por 0,2, 0,04 metros cuadrados. Entonces acá lo reemplazamos y saldría 60.400 newtons. Esa sería la respuesta. Ahora el otro problema 4. Ya, ahora el problema número 4. Calcule la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. Nos dan la densidad de la gasolina, que es 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, la solución sería, primero ponemos los datos, que la profundidad o altura, pero acá lo estamos utilizando como la profundidad. 90 centímetros lo pasamos al sistema internacional, que sería 0,9. Ya, ahora la densidad de la gasolina es 680. Eso nos han dado como dato. Ahora, la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Entonces, 680 por 9,8 por 0,9. 0,9 es de la profundidad. Ya, y eso sería 5.997,6 pascales. Muchas gracias.